Mis padres me dieron en adopción a los 6 años, y 20 años después aún planean aprovecharse de mí. Mis padres fueron crueles y me obligaron a pagar la universidad de mis hermanos. Cuando tenía solo 6 años, mis padres me entregaron en adopción. La razón era tan cruel como absurda. Simplemente había nacido varón. No era lo que esperaban, no era lo que querían. 2 décadas más tarde, después de que el tiempo y la distancia me habían permitido curar parte de mis heridas, volvieron a aparecer en mi vida, pero no para ofrecerme disculpas ni explicaciones, sino para pedirme dinero para la universidad de mis hermanas. Así que, a los 25 años, me encuentro recordando aquellos días de mi niñez en los que todo parecía una pesadilla interminable. Una en la que yo, como el tercer hijo y el menor de todos, nunca encajé. Mi historia comienza en aquel pequeño pueblo, en una casa ancestral que fue construida por mis abuelos y que de alguna forma simbolizaba el único legado que mi familia podría ofrecer. La casa era antigua y tenía el encanto de esos hogares que parecen guardar secretos en cada rincón. No éramos ricos, pero mis padres ganaban lo suficiente como para mantenernos a los 3. Mi padre, Tomás, trabajaba como camionero y regresaba a casa cada 3 o 4 días. Por su parte, mi madre, empleada como camarera en un restaurante modesto, hacía lo que podía, aunque a veces parecía que sus esfuerzos solo se dirigían a mis hermanas. No puedo recordar un momento en que alguna vez me mirara con afecto o, al menos, con esa calidez que solía ver en sus ojos cuando veía a Sofía y Lucía. El hecho de que yo haya nacido fue un accidente, una especie de error en sus planes, como tantas veces lo escuché en sus murmullos y susurros. Al principio no comprendía el peso de esas palabras, pero a medida que fui creciendo, la verdad fue cayendo sobre mí como una pesada losa. No era querido, no era deseado. Mis padres, especialmente mi madre, soñaban con otra hija, una niña que pudiera vestir con la ropa desechada de mis hermanas, evitando así gastar en ropa nueva. Sofía y Lucía, que solo se llevaban 1 año de diferencia, prácticamente compartían el mismo tamaño de ropa y parecían disfrutar intercambiando prendas y jugando a ser gemelas. Pero cuando yo nací y no cumplí con sus expectativas, la decepción fue palpable, y su desprecio hacia mí se convirtió en algo evidente incluso desde mis primeros años. La infancia debería ser una etapa feliz, un tiempo de juegos y risas, pero en mi caso fue un periodo de vergüenza y humillación. Mis padres, al no querer gastar en ropa nueva, me vestían con los uniformes escolares que mis hermanas ya no usaban. No me importaba mucho en un principio, pero al llegar a la escuela y recibir las miradas de mis compañeros, empecé a comprender que algo estaba mal. Los otros niños no se mostraban compasivos ni comprensivos. Al contrario, se reían, se burlaban de mí por llevar el uniforme de niña y por tener el cabello largo, que mi madre se empeñaba en mantener de esa forma, como una especie de castigo silencioso. Recuerdo, aunque borrosamente, cómo aquellos niños, que deberían haber sido mis amigos, se convertían en mis verdugos en el patio de recreo. Y si alguna vez me atrevía a quejarme en casa, mi madre respondía con una bofetada o, peor aún, con ese silencio frío que me hacía sentir invisible. Así crecí, rodeado de palabras hirientes y miradas de desprecio. A veces sentía que mi padre, Tomás, no era tan cruel como mi madre, pero, en su mayoría, él se mantenía distante, ausente la mayor parte del tiempo. Su trabajo como camionero lo alejaba de casa, y sus visitas eran esporádicas, por lo que yo no sabía si podía esperar algún tipo de apoyo o consuelo de su parte. Cuando estaba en casa, en algunos días parecía ser neutral, como si yo no existiera, y en otros días se sumaba al desprecio de mi madre. En ocasiones llegaba a ser incluso más cruel que ella, dejándome claro que para él tampoco significaba mucho. No diré que era un niño perfecto. La amargura y el resentimiento comenzaron a crecer en mí, especialmente cuando empecé a notar cómo mis hermanas siempre recibían lo mejor de todo, mientras que a mí solo me dejaban las sobras, lo que nadie más quería. Con el tiempo, mi comportamiento se volvió una especie de protesta silenciosa. Si ellos me ignoraban, si ellos me despreciaban, yo también los odiaría a ellos, o al menos, eso intentaba creer para sobrevivir. La rutina de maltratos y desprecios continuó. Cada mañana me despertaba solo, preparaba mi desayuno y, en muchas ocasiones, me iba a la cama sin cenar. En momentos como esos me preguntaba por qué había venido al mundo, qué sentido tenía mi vida en una familia que me despreciaba. No era más que un niño de 6 años enfrentándose a preguntas que ningún niño debería hacerse. Y entonces ocurrió el incidente que marcaría un antes y un después en mi vida. Aquel día, o quizás fue una semana completa, no lo recuerdo con claridad, estuve siendo acosado en el patio de recreo por la ropa de niña que me obligaban a usar. Llegué a casa lleno de rabia, con un sentimiento de vergüenza y desesperación que no sabía cómo expresar. Al entrar vi que mi madre
madre había traído ropa nueva para mis hermanas, ropa que jamás llegaría a mí, y en un impulso de rabia tomé unas tijeras y sin pensarlo corté cada prenda en pedazos, en pequeños trozos de confeti, como si de esa forma pudiera liberar algo del dolor acumulado. No me enorgullezco de lo que hice, pero en ese momento era mi única forma de rebelarme contra la injusticia de mi vida. Sin embargo, en lugar de tratar de entender mi dolor, mis padres consideraron aquel acto como un pecado imperdonable. Decidieron que ya no podían cargar conmigo, que era una carga, una mancha en sus vidas, y así, de la forma más fría, decidieron ponerme en adopción. Me convertí en un objeto, algo que podían desechar cuando ya no les servía. Esperaron durante un mes, intentando encontrar a alguien que me quisiera, pero nadie respondía. Su frustración y su odio crecieron, y cada día me hacían saber lo inútil que era, como nadie en el mundo deseaba tenerme. Ojalá hubiera sabido tu género antes de traerte al mundo, escuché a mi madre decir en más de una ocasión. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente como una cicatriz que jamás sanaría. Después de un tiempo, cuando finalmente se dieron cuenta de que no podían deshacerse de mí, empezaron a hablar abiertamente con amigos y familiares sobre su decepción, sobre cómo un hijo como yo no tenía cabida en su vida. Mis hermanas, tan jóvenes como eran, parecían imitar su desprecio, mirándome como si yo fuera una sombra indeseada en su mundo perfecto. Y ahí estaba yo, perdido y sin esperanza, siendo repudiado no solo por mis padres, sino también por los que me rodeaban. Años después, ahora con una vida propia y lejos de aquella pesadilla, me buscaban no para saber de mí, sino para aprovecharse de mi éxito. Y aunque duele admitirlo, en el fondo sabía que, para ellos, yo jamás sería otra cosa que un error, alguien de quien deshacerse si ya no les era útil. Pero ahora, al recordar todo lo que pasé, sé que mi verdadera familia no era la que me dio la vida, sino la que me dio el amor que ellos nunca supieron darme. Actualización 1. Después de recibir muchos comentarios y opiniones sobre si debería ayudar a mi madre biológica con los $20,000 que me pidió, me sentí confundido y dividido. La mayoría de la gente me aconsejaba que no lo hiciera, que ellos nunca habían sido mis verdaderos padres. Sin embargo, había una voz en mi interior que me decía que debía actuar con compasión, aunque los recuerdos de mi infancia y la manera en que me trataron hicieran que me temblaran las manos al pensarlo. Busqué consejo en Arturo y Elena, mis verdaderos padres de corazón, quienes nunca dejaron de guiarme con sus palabras llenas de cariño y sabiduría. Elena, siempre tan generosa y noble, me dijo que era admirable que estuviera considerando ayudar, pero también me advirtió con dulzura. A veces incluso la compasión debe tener límites. Arturo, más práctico y sereno, me miró con esa expresión pensativa que tenía cuando algo le preocupaba y añadió: «Es tu dinero, y solo tú puedes decidir qué hacer con él, pero ten cuidado. No quiero que salgas herido». Las palabras de ellos se quedaron dando vueltas en mi mente. Aunque me habían enseñado a ser una persona generosa, también entendía que los verdaderos padres eran aquellos que habían estado a mi lado en las horas más oscuras. ¿Realmente mis padres biológicos me buscaban por amor o era simplemente por interés? Después de noches enteras pensando, decidí hacer esta primera y última apuesta con ellos. Con el corazón pesado y una extraña mezcla de esperanza y miedo, realicé la transferencia de los $20,000 a su cuenta. Durante unos días sentí una especie de alivio, una sensación de paz, como si, al ayudarles, hubiera finalmente cerrado un capítulo doloroso de mi vida. Pero esa paz fue efímera, tan frágil como un castillo de arena. Una semana después de enviar el dinero, el teléfono sonó. Era mi madre biológica. Sentí un nudo en el estómago cuando vi su nombre en la pantalla. Contesté, sin saber si quería escuchar lo que iba a decir. Al otro lado, su voz, que debería haberme traído recuerdos de amor y ternura, sonaba distante, casi mecánica. Me agradeció por el dinero, y antes de que pudiera responder, mencionó que mis hermanas querían verme. Me preguntó con frialdad cuándo pensaba ir a visitarlas. Por un instante, una parte de mí, aquella que aún añoraba el cariño de una familia, pensó que tal vez, solo tal vez, ellos realmente querían que volviera. Recordé que aunque guardaba un profundo resentimiento hacia mis padres biológicos, nunca había sentido odio hacia mis hermanas. Quizás, de niño, les había hecho algunas travesuras propias de la edad, pero al crecer comprendí que no tenían la culpa de nada. Al final, accedí. Le propuse a mi madre que me reuniría con ellos el próximo domingo y que podría conducir hasta casa para verlos, pero ella, sin vacilar, me sugirió que nos encontráramos en otro lugar. «¿Por qué no en casa?», pregunté, intentando ocultar mi sorpresa. Su respuesta fue rápida, casi despectiva. «No es necesario». Acepté la propuesta, aunque una extraña incomodidad se apoderó de mí. El domingo llegó y recibí los detalles del lugar de la reunión, un restaurante de lujo en el centro de Sevilla, conocido por sus precios exorbitantes y su ambiente lujoso. Me sorprendió un poco, pero no le di demasiada importancia en ese momento. Al llegar,
Vi a mis hermanas, quienes corrieron a abrazarme con entusiasmo. Durante unos breves instantes, volví a ser el niño que siempre había deseado el cariño de una familia. Nos pusimos al día, hablamos de nuestras vidas, y por un momento pensé que quizás había juzgado mal a todos. Sin embargo, esa ilusión se desmoronó tan pronto como el menú llegó a la mesa. Mis hermanas empezaron a pedir platos cada vez más caros, sin ninguna consideración por el valor de lo que estaban ordenando. La incomodidad comenzó a instalarse en mí, y esa sensación se transformó en decepción cuando mi padre biológico sonrió con arrogancia y dijo: «Pidan lo mejor, mi hijo ahora es un gran hombre». Una frase que, viniendo de Arturo, me hubiera llenado de orgullo, pero que, en boca de mi padre biológico, sonaba maliciosa y cruel, una burla oculta detrás de palabras que pretendían ser de alabanza. Mientras ellos devoraban cada plato, sentía que con cada bocado estaban consumiendo no solo el dinero, sino también los últimos vestigios de esperanza que tenía en ellos. Sentado ahí, observando cómo disfrutaban de su banquete, entendí que este encuentro no era para reconectar, sino para aprovecharse de mí. Cuando trajeron la cuenta, no hubo ni una mirada hacia mi dirección, sabían perfectamente que sería yo quien pagara. Durante un momento pensé en levantarme y marcharme sin decir una palabra, dejándoles a ellos la responsabilidad de ese gasto desmedido, pero al final decidí pagar. Esa fue mi última concesión hacia ellos. Después de que la comida terminó, me levanté con la esperanza de que alguien mencionara la idea de ir a casa, pero no hubo tal invitación. Al contrario, mi hermana mayor, con una sonrisa descarada, me preguntó si íbamos a ir a otro sitio para cenar. Fingiendo una sonrisa que ocultaba mi enojo, respondí: «A ningún lado». Con esa simple frase puse fin al último vínculo que me unía a ellos. Les di la espalda y salí del restaurante, sintiendo el peso de la decepción, pero también una extraña liberación. Sabía que jamás volvería a caer en sus trampas. Al regresar a casa, le conté todo a Elena. Ella, con su corazón bondadoso, quedó horrorizada al escuchar lo que había pasado. «No vuelvas a dejar a que te manipulen», me dijo con una voz suave pero firme. «Tienes una vida, un futuro y una familia que realmente te quiere». Esas palabras me llenaron de paz, como si alguien finalmente me hubiera liberado de las cadenas del pasado. Desde ese día, ignoré todas las llamadas y mensajes de mis hermanas y mi madre biológica. Cada vez que el teléfono sonaba, dejaba que las llamadas cayeran en el olvido. Han pasado 2 meses y el silencio por fin se ha instalado en mi vida. Tal vez, al fin, entendieron que yo no quería tenerlos en ella. Actualización 2, Historia 1. Hola a todos. Primero quiero agradecer a todos por el apoyo que me han brindado en estos últimos meses. Como mencioné en mi última publicación, dejé de responder a mis hermanas y a mis padres biológicos porque finalmente entendí que solo estaban interesados en mí por el dinero. Han pasado casi 5 meses desde la última vez que supe de ellos, y justo ayer, cuando menos lo esperaba, el teléfono sonó. Al ver el nombre de mi madre biológica en la pantalla, una mezcla de rabia y curiosidad me impulsó a contestar. Comenzó hablando de cosas superficiales, preguntándome sobre mi trabajo, pero su voz sonaba tan artificial, tan forzada, que no pude aguantar más, y le pregunté directamente: «¿Qué es lo que quieres?». Tras un breve silencio, respiró hondo y me soltó la verdadera razón de su llamada. «Tus hermanas tuvieron que abandonar la universidad porque papá no puede pagar sus colegiaturas, necesitamos que tú financies su educación». La rabia me recorrió el cuerpo como una tormenta. ¿Cómo se atreven a pedirme esto después de todo lo que me hicieron? Intentando mantener la calma, le respondí que eso no era asunto mío y colgué. Sin embargo, mi madre no se dio por vencida. Insistió en llamar una y otra vez durante la tarde. Ignoré sus llamadas al principio, pero finalmente, cansado de la insistencia, contesté una vez más. Esta vez fue más directa. Tus hermanas están muy emocionadas por volver a la universidad. Entonces, ¿vas a pagar de una vez o prefieres hacerlo por semestre? Te sugiero que transfieras toda la cantidad a mí, así yo me encargaré de los pagos. Mi respuesta fue simple y contundente. No voy a pagar nada. Su sorpresa fue palpable. ¿Qué quieres decir con que no vas a pagar? Son tus hermanas, tu familia. Tienes la obligación de ayudarlas, insistió, su voz comenzando a temblar de rabia. Su descaro me dejó sin palabras, pero no por mucho. Respiré profundo y le expliqué que la educación de mis hermanas no era mi responsabilidad, especialmente considerando que ellos me abandonaron cuando solo era un niño y jamás se preocuparon por mí. Su tono se volvió hiriente. No olvides que te dimos la vida. Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Tu padre te consiguió una buena familia, y ahora, cuando es tu turno de recompensarnos, nos das la espalda, tus hermanas y nosotros somos tu responsabilidad. Escuchar esas palabras, tan llenas de manipulación y egoísmo, fue como recibir una bofetada.
Sentía que hablaba con una desconocida, alguien que nunca había sido realmente parte de mi vida. Así que, con una frialdad que jamás creí tener, respondí: sí, les debo todo a mis padres, a Arturo y Elena. Ellos son quienes realmente merecen el crédito por lo que soy. En cuanto a ustedes, no sé quiénes son. No tengo ni un solo documento ni una fotografía que los mencione. No existen en mi vida. Ella comenzó a insultarme, lanzando palabras llenas de odio, pero en lugar de escuchar, simplemente le dije: número equivocado, señora, y colgué. Algunos pueden pensar que fui cruel, que debería ser más comprensivo, pero ¿cómo voy a malgastar mi esfuerzo y dinero en una familia que nunca me quiso? Ellos se deshicieron de mí sin remordimientos cuando tenía solo 6 años. Mis verdaderos padres, los únicos que merecen ese título, son Arturo y Elena. A ellos los llamo mamá y papá, porque me ganaron ese derecho con su amor y sacrificio, algo que mis padres biológicos jamás hicieron. Para mí, Arturo y Elena siempre serán mis verdaderos padres. Ellos me enseñaron el valor del amor y la lealtad, y jamás me han fallado. No puedo decir lo mismo de mis padres biológicos, quienes para mí simplemente no existen. Historia 2. Cuando conocí a Luna, sentí que había encontrado a mi otra mitad. Ambos compartíamos una pasión inigualable por los videojuegos, el anime y, sobre todo, Star Wars. Era difícil encontrar a alguien que compartiera tanto de lo que me hacía feliz en la vida. Nuestra relación comenzó de una forma tan natural que, a pesar de solo conocerla durante 3 años, no dudé en pedirle que se casara conmigo. Nuestro amor creció tan rápido que nos casamos en una boda temática, llena de disfraces y risas. Nos animamos mutuamente a explorar nuestras aficiones nerd, y ella era el centro de mi mundo. Para celebrar nuestro 5º aniversario, decidí darle una sorpresa especial: boletos para una de las convenciones de cómics más grandes, de esas que pocos pueden permitirse. Ver su cara de alegría al recibir los boletos fue uno de esos momentos que uno atesora para siempre. Al llegar, todo parecía un sueño hecho realidad. Nos disfrazamos, tomamos fotos y disfrutamos de cada segundo juntos. Pero la euforia de la convención pronto se convirtió en inquietud. Era el 2º día de la convención cuando apareció él, Adrián. Estaba vestido como Han Solo, y en cuanto mi esposa, disfrazada de Leia, lo vio, sus ojos brillaron de una forma que nunca antes había visto. Comenzaron a hablar animadamente, acercándose más de lo que me parecía natural. Intenté intervenir presentándome como su esposo, pero Adrián apenas levantó la mirada para decir un «mucho gusto», sin siquiera hacer contacto visual conmigo. Cuando se fue, le pregunté a Luna qué estaba pasando, y me aseguró que solo era un fan con quien compartía su amor por Star Wars. Decidí dejarlo pasar, tratando de convencerme de que solo era una coincidencia. El último día de la convención, Luna me dijo que no se sentía bien y que prefería descansar en la habitación. Le creí y salí a explorar por mi cuenta. Sin embargo, mi mente no dejaba de recordarme el tono extraño en su voz. Al regresar, la encontré distraída, como si intentara evitar cualquier tipo de cercanía. Noté que su teléfono estaba boca abajo en la mesa, algo que nunca hacía. Decidí no mencionarlo, pero una pequeña voz dentro de mí comenzó a alertarme de que algo estaba mal. Al regresar a casa, su comportamiento se volvió aún más distante. Empezó a trabajar horas extra, a regresar tarde y a evitar nuestras noches juntos. Una noche, mientras intentaba distraerme viendo una película, noté que las notificaciones de su Discord estaban apagadas. Nunca las apagaba. El corazón me latía con fuerza, y aunque sabía que podría arrepentirme, decidí revisar su teléfono. Me sorprendió ver que el código seguía siendo el mismo. Al abrir la aplicación, ahí estaba la prueba de lo que temía. Adrián le había estado enviando mensajes, algunos llenos de coquetería, otros con fotos que me rompieron el corazón. Luna, mi esposa, mi amor, la persona que pensé que sería mi compañera para toda la vida, había cruzado una línea que jamás imaginé. No solo compartió sus intereses, sino también su corazón y su lealtad. La traición, en toda su magnitud, estaba allí en su pantalla, y mi mundo, ese que había construido con ella, se desmoronó en un instante. Cuando descubrí los mensajes de Luna con Adrián, una ira contenida se apoderó de mí. Adrián incluso le proponía un juego de roles, y Luna, mi Luna, estaba más que dispuesta a participar. Dejé el teléfono con rabia, fingiendo que no había visto nada, aunque por dentro sentía que mi mundo se derrumbaba. Esa noche, cuando me preguntó si algo andaba mal, mentí. Todo está bien, le dije, aunque en realidad nada estaba bien. Pasé días investigando cómo iniciar el proceso de divorcio. Quería exponerla, hacerle saber que su traición no quedaría oculta. Fue entonces cuando le mencioné que había otra convención a la que me encantaría que asistiera, pero que yo no podría acompañarla. Sus ojos brillaron por un segundo, y en su expresión noté el entusiasmo de alguien que finalmente se libraría de mi vigilancia. Era una mirada que me rompió el corazón, pero tenía que mantener la calma.
No podía permitir que ella notara mi dolor. El día de la convención, mi plan comenzó a tomar forma. Sabía que Adrián estaría allí y que trabajarían juntos, muy cerca. Me coloqué una máscara para no ser reconocido y llegué al lugar. Los vi juntos, riendo, mientras hacían fila frente a sus actores de voz favoritos. Mi sangre hervía, pero esperé el momento perfecto. Me acerqué sin hacer ruido, y justo cuando la celebridad le preguntó cómo estaba, Luna, sin dudarlo, jaló a Adrián y respondió que estaba teniendo un gran día. En ese instante compartieron un beso y fue allí cuando decidí actuar. Con firmeza, me metí entre los dos, me quité la máscara y la miré directamente a los ojos. Luna soltó a Adrián, su rostro pálido por la sorpresa. «¿Qué haces aquí?», preguntó, pero no le di oportunidad de responder. Le mostré los mensajes en Discord y le dije que había visto todo. Luna intentó negarlo, pero la evidencia estaba allí, visible para todos. «Mi esposa», anuncié en voz alta para que los presentes escucharan, «me engaña con este hombre al que conoció en una convención». Los asistentes se quedaron boquiabiertos y la celebridad que estaba allí se levantó, murmurando que necesitaba un descanso. Luna, llena de lágrimas, me rogó que la escuchara, que le diera una oportunidad para explicarse. Pero no había nada que decir. Le reproché cada mentira cada noche en que supuestamente estaba trabajando o jugando con las chicas. Sabía la verdad. Incluso llamé a sus amigas y ellas me confirmaron que nunca habían escuchado de esas noches de juego. La confrontación fue tan fuerte que finalmente me dijo que deseaba una relación abierta, que pensaba sugerírmelo. Sentí una mezcla de desprecio y tristeza. La mujer que había sido mi compañera en cada aventura, ahora quería destruir todo lo que habíamos construido. Salí de allí, dejando a Luna sola, y me dirigí directamente a un hotel. Al día siguiente, empacaría mis cosas y contactaría a un abogado. No había marcha atrás. Luna intentó convencerme de quedarme, de que podríamos tener una relación abierta, pero yo no podía aceptar algo así. La amaba, pero no podía tolerar su traición. Mientras todo esto sucedía, alguien grabó el incidente y el video pronto se volvió viral en redes sociales. Luna se convirtió en el centro de las críticas y la burla de nuestra comunidad. Procedí con el divorcio y logré quedarme con la casa y nuestras pertenencias. Sin embargo, no podía soportar los recuerdos, así que vendí todo. Luna se convirtió en una figura despreciada en las redes y eventualmente su jefe se enteró de lo sucedido. No sé si perdió su trabajo y la verdad ya no me importa. Mi búsqueda de amor continúa, pero sé que esta vez no será con alguien que me traicione como ella. Actualización 3. Han pasado unos meses desde que decidí dejar atrás a Luna y reconstruir mi vida. Aún recuerdo con claridad el dolor de su traición y cómo me afectó profundamente. La sensación de vacío y decepción no desaparecieron de la noche a la mañana, pero poco a poco he ido encontrando formas de sanar. Mi vida, después de todo, había sido marcada por varias traiciones, primero de mis padres biológicos y luego de la mujer que pensé sería mi compañera para siempre. Sin embargo, no pienso dejar que estos recuerdos me definan. Tras el divorcio cambié muchas cosas en mi vida. Vendí la casa en la que vivíamos juntos y usé parte del dinero para mudarme a un pequeño apartamento en otra ciudad, un lugar donde nadie me conociera como el exmarido traicionado. Quería empezar de nuevo en un lugar sin recuerdos de Luna ni del dolor que me dejó. Guardé algunas cosas, las que realmente me importaban, como mi colección de videojuegos y figuras de Star Wars, aquellas pequeñas piezas de mi identidad que siempre me recordaban quién era antes de todo este caos. Los primeros días en la nueva ciudad fueron extraños. Cada lugar que visitaba me recordaba que estaba solo. El simple hecho de hacer las compras o salir a caminar sin nadie con quien compartir esos momentos me hacía sentir esa soledad aún más intensamente. En esos días pensé mucho en Arturo y Elena, mis padres adoptivos. Recordé cómo ellos, a pesar de todas las dificultades que habían pasado, siempre enfrentaron la vida con una actitud positiva y solidaria. Me llamaban todos los días preocupados por mí y tratando de asegurarme que no estaba solo. «Estás construyendo una vida nueva, hijo», me decía Arturo en una de nuestras llamadas. «No dejes que el pasado te siga atormentando». Y luego estaba Elena, siempre tan cariñosa, quien me decía: «Recuerda que, aunque te sientas solo, siempre tienes a alguien que te apoya. No te olvides de eso». Sus palabras eran un recordatorio de que, aunque el amor puede fallar, la familia verdadera nunca te abandona. En este nuevo capítulo comencé a asistir a terapia. Nunca había pensado que necesitara ayuda profesional, pero después de todo lo sucedido, me di cuenta de que era necesario para mi sanación. La terapia me ha ayudado a enfrentar y procesar muchas emociones que había enterrado durante años. La terapeuta me ayudó a entender que no tenía que ser una víctima perpetua, que la vida todavía tenía muchas cosas buenas que ofrecerme, si tan solo me permitía abrirme a ellas.
Decidí también que quería reencontrarme con las cosas que me hacían feliz antes de conocer a Luna. Me inscribí en un club de videojuegos en la ciudad, donde conocí a personas que compartían mis mismas aficiones sin prejuicios ni malas intenciones. Fue en esas reuniones donde me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no buscaba aprobación ni intentaba impresionar a nadie, simplemente disfrutaba de ser yo mismo, de reír y de pasar buenos momentos sin preocupaciones. Mientras tanto, las noticias sobre el escándalo de Luna seguían presentes en redes sociales. Después de que el vídeo de nuestra confrontación se hiciera viral, muchas personas comenzaron a opinar sobre nuestra historia. La mayoría de los comentarios apoyaban mi decisión de enfrentarla públicamente, mientras que otros la criticaban duramente. No voy a mentir, en un principio sentí una especie de satisfacción al ver cómo el mundo nerd la juzgaba por su falta de lealtad. Incluso su jefe se enteró de lo sucedido, y aunque nunca supe si eso afectó su trabajo, sabía que su reputación había sido destruida. Sin embargo, con el paso del tiempo, mi satisfacción se fue desvaneciendo. No quería ser recordado por haber expuesto a mi esposa, quería ser alguien que avanzara y se reinventara. Me di cuenta de que necesitaba más que solo el consuelo de la justicia social en Internet. Empecé a bloquear comentarios, a ignorar publicaciones sobre ella y a centrarme en mis propios logros y actividades. Dejé de buscar noticias sobre ella y empecé a desactivar las notificaciones de redes sociales, centrándome en mi propio bienestar mental. Decidí también tomar un viaje solo, algo que siempre había querido hacer pero nunca me atreví. Elegí un lugar que siempre había soñado visitar, Japón, el país que significaba tanto para mí por mi amor por el anime y los videojuegos. Durante semanas, planeé cada detalle del viaje, buscando lugares emblemáticos, tiendas de figuras y cómics, y zonas culturales que siempre quise conocer. La experiencia fue liberadora, y aunque al principio me sentía extraño explorando solo, pronto descubrí la libertad que eso me otorgaba. En Japón, mientras paseaba por Akihabara, el famoso distrito de anime y tecnología, me detuve en una pequeña tienda de figuras. Ahí, encontré una figura de la princesa Leia que me hizo recordar la convención en la que todo empezó. Sin embargo, en lugar de sentir dolor o resentimiento, sentí una especie de gratitud por estar allí, solo, descubriendo el mundo con mis propios ojos y sin depender de nadie. Compré esa figura, no como un recuerdo de Luna, sino como un símbolo de mi independencia y de todo lo que había aprendido. El viaje me ayudó a sanar más de lo que imaginé. Al regresar, me sentía renovado, listo para enfrentar la vida sin las cargas emocionales del pasado. Me inscribí en un curso de diseño de videojuegos, algo que siempre había querido hacer, y comencé a trabajar en un proyecto personal. Cada día que pasaba, sentía que me estaba convirtiendo en una versión mejorada de mí mismo. De alguna manera, la traición de Luna había sido el impulso que necesitaba para descubrir mi verdadero potencial. Hoy sigo buscando el amor, pero esta vez con una visión más clara y madura de lo que quiero. Ya no idealizo a nadie, ni me apresuro en las relaciones. Arturo y Elena me recuerdan constantemente que no hay prisa, que el amor verdadero llegará cuando menos lo espere. Algún día aparecerá alguien que valorará todo lo que eres, me dijo Elena en una de nuestras últimas llamadas. No te conformes con menos de lo que mereces. No sé dónde me llevará el futuro, pero tengo la certeza de que no volveré a cometer los mismos errores. Luna fue una lección dolorosa, un recordatorio de que incluso las personas que parecen perfectas pueden tener sombras ocultas. Pero más allá de todo, me enseñó que el verdadero amor y la lealtad comienzan con uno mismo. Hoy, al mirar hacia atrás, no siento odio ni rencor, solo gratitud por el camino que me ha llevado a ser quien soy.